cuando quieren explicarle lo que sienten o qué le pasa o el porqué, el motivo de su visita. Bueno, hay varias preguntas básicas que el profesional de la salud siempre le hace al paciente y bueno, hicimos la traducción de cómo podría hacerle esas preguntas, pero en guaraní. Mira qué interesante, ¿no? Es muy práctico. Estos términos médicos. Exacto. Son términos médicos o en este caso ahí en el cartelito vemos cómo se dice doctor. Para empezar. Para empezar. Bueno, Pojano Jara. Así se dice doctor. Pero más se utiliza el término en español doctor porque es el más conocido. Pero si lo queremos decir en guaraní sería Pojano Jara. Pojano es curar y Jara es el hacedor. Sería sanador. Después, Hasuba. Así podemos decir enfermo o paciente. Porque Hasu es dolor, sufrimiento y va es el que. Entonces, el que sufre o el que está enfermo. Hasuba. Puede ser enfermo o paciente. Ahora, medicamento. Poja. Poja, fácil. Sí, es cortito, poja. De ahí el doctor que se dice Pojanojara. Claro. Poja, con la A nasal, es medicamento o remedio, medicina. Enfermedad se dice Ba'asu. Y dolor es Hasu. Azul. Por ejemplo, Azul el corazón. otra vez estamos en sintonía, hoy estamos en la misma onda. Hasu che conazo, dice, porque en guaraní, viste, le quitan la consonante, como habíamos visto la clase pasada, que todas las palabras en guaraní terminan en vocal. Entonces, en vez de decir corazón, dicen corazón. Corazón. ¿Sí? O chepuya, también puede ser chepuya, corazón. Pero más se usa corazón. Y bueno, cuando pasemos a la siguiente placa, vamos a ver qué pregunta le puede hacer. Ah, bueno, ahí ya empezamos por lo último. Ya terminó la consulta. Sí, porque ahí ya el paciente le está preguntando al médico cuánto le debe la consulta. Ah, se hace esa pregunta. Sí, lamentablemente sí, aunque duela. Bueno, empezamos entonces por lo último. Dice, el paciente le pregunta al médico después de que ya lo haya atendido, ¿Boupa a debe doctor? Deber es en español, pero se lo usa, se toma prestado la palabra. Entonces, ¿cuánto le debo, doctor? ¿Boupa debe doctor? Y ahí viene la respuesta más dolorosa, creo, de la consulta, que es, Osen debe tantos pesos, o en este caso 1500, baratito estaba. Estaba muy barato, creo que fue antes de, antes de la pandemia. Y después le termina diciendo, le despide el médico. Ah, bueno, ahí vamos al principio, ahora sí. Se ve que Entonces, como está en guaraní le cuesta entender al tuyo. claro, el orden, sí, sí, se comprende, se entiende. Bueno, entra el paciente a la consulta, al consultorio, y el médico le dice, va, hecha para ñeñandú. ¿Cómo se siente? Eso, esa es la típica pregunta. Y, por supuesto, el paciente no le va a decir por interés porque por algo está allí, ¿no? Le dice, el paciente le dice, añeñandú tú. Me siento muy mal. Eso, el catú es como un énfasis para decir, pues, me siento mal, pues. Por algo estoy acá. Eso, algo así sería. Bueno, ese es el primer contacto generalmente que que puede tener médico-paciente. Preguntarle cómo se siente y la Importante que el respuesta. médico pueda más o menos manejar el guaraní, porque Sí, acá en Capital viene mucha gente del interior que habla un poco en guaraní, un poco en español. exacto. Y me ha tocado estar en el hospital llano. Ahí afluye muchísima gente de Paraguay y de la zona rural de Paraguay que son gente neta de habla guaraní. Y bueno, les cuesta horrores a veces entender lo que el médico le dice y evidentemente el médico que le entienda también la patología o lo que le está describiendo. Y ni hablar de la gente del interior también, la gente mayor. A veces viene con un familiar para que le haga de traductor. ¿Por qué? Porque es la única forma de, además de que ya está nervioso por el hecho de estar ante un médico, la barrera del idioma. Hace que no recuerde después lo que le dijo o lo que debía de Claro, hacer. no O, todos tenemos una Lili en nuestra vida. sí, Por sí, ahí puede sí, ser sí, que de un buen traductor. traducción. Sí. Bueno, ese es el primer contacto entonces El con el primer paciente. contacto, sí. Después viene la pregunta más directa ya del profesional. Le dice, va epa hasu debe.
¿qué le duele? Directamente le pregunta, para ir ya al grano, como se dice. Y el paciente ahí, una de las opciones, elegí esta, porque es algo que sucede muy a menudo en este tiempo de estrés y de inquietudes, dice el paciente, "Hasu chebe chepu a". Cuando dice así, se refiere a que le duele el estómago. Sí, Ese es el estómago. sí. A es estómago, o según el contexto puede ser corazón también, pero más que nada acá es ¿Cabeza? ¿Cómo era? acá, Acá. con la A nasal. Hasu chebe che acá, podés decir vos si te duele la cabeza. Ujú. O, como Que dice también acá, es muy común, ¿viste? también es Para muy las personas. frecuente, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, puede ser Hasuchebe Sheretuma, mi pierna, Hasuchebe Chekua, mi cintura, cuando es hernia de disco y cosas así similares. O Hasuchebe, no sé, Cheahuo, mi garganta. Bueno, pero elegí Pua porque es algo que, bueno, en estos tiempos se ve mucho. Ujú, La gente sufre de solo que sea gastritis, ujú. acidez, muchas patologías que pasan por el estómago, repercuten en el estómago o el sistema nervioso. Después, bueno, una vez que ya sepa el médico cuál es la zona que le duele, le dice, le pregunta, ¿Araka ewibe hasun de pua? ¿Desde cuándo tenés este dolor estomacal? Sería? Eso, muy importante. ¿Por qué? Porque en base a eso vas a ver la gravedad seguramente. Y el paciente le dice, Umawibe makatu, doctor. Desde hace tiempo ya, doctor. Otra vez el catú. Uno ya va cuando no hay pastillita que Cuando aguante, ya no aguanta, no no funcionó el té, claro, uno no soporta más el dolor ahí sí, recién, que está mal, está pero es lo mal. que uno hace frecuentemente. Pospone hasta lo último. No funcionó el té, el yuyo, el remedio que toma la vecina, el vecino, el pariente, y ahí recién, bueno, uno va al médico. Y lamentablemente a veces ya está más complicada la situación por posponer, pero bueno, es típico de nosotros, de no querer sentirnos enfermos. Y después, bueno, va a continuar la consulta y vamos a ver la pregunta más concreta. Es de a poquito, las preguntas fueron siendo más precisas. Ahora, Mamoitepa Hasun debe. ¿Dónde exactamente le duele? Porque a la hora de describir es algo muy general decir chepuá o mi estómago. Entonces, una de las respuestas posibles es Ape chepuá yurupe. Aquí, en la boca, ahí me equivoqué la letra, en la boca del estómago. Es decir, la parte alta del abdomen, del estómago. Bueno, eso es muy importante. Mamoitepa Hasundebe es una pregunta bien concreta. Ujú. Y así continúa la consulta. Vamos a ver el siguiente paso. ¿Qué más le puede preguntar el médico a un paciente? Y así ir teniendo un panorama más claro. Otra pregunta. El médico le suele preguntar, ¿Ere upa peteipo? ¿Ah? Tal cual. ¿Qué significa? Si toma algún medicamento. Exacto. Eso también es parte integral de una consulta. Y el paciente dice, otra típica respuesta, la mayoría de las personas de 50 o de ahí para arriba está seguramente va a responder esto. Ja upo ja che presión peguara. Una vez más, presión, cuando dicen las personas sabemos que se refiere a presión alta generalmente, se toma prestado, porque son términos que en el idioma guaraní, en la cultura guaraní no existían, entonces se toma prestado del Acá termina español. en N, ¿no? Presión. Ahí no. Sí, pero como va el P, Ujú. es para uno en guaraní decir para fulano, para mengano, para la casa, va con P final. Entonces termina en vocal otra vez. Se le agrega esa palabrita P. Entonces, jau poja che presión pehuara. Entonces, tomo medicamento para mi presión. Esa generalmente es la respuesta de un paciente. Bueno, después de seguramente tener un panorama más específico, claro, el médico le dice, ametan debe PTI poja. ¿Qué significa? Le daré o le recetaré un medicamento. Y bueno, no le queda otra que responder al paciente.
Hoy pona, doctor. Está bien. Dijimos que pona es lindo, Ajá. es bello, lindo, pero también es bien. Como aceptada. Bueno, sí, Claro. exacto, como decir, está bien, hoy pona. Así que si uno está, es Ujú. el ok que tanto se utiliza sería hoy pona. Entonces, hoy pona, doctor. Y ahí viene el que vimos al principio, en la última placa, que es donde el paciente le pregunta lo más doloroso, como decíamos, de toda la consulta, que es cuánto, dice, Boupa a debe, doctor. ¿Cuánto le debo, doctor? Y bueno, la respuesta va a depender de cada profesional. Uy, qué caro. No, no. Darecoy, no tengo. O se debe tantos pesos. Y después la típica, le espero la próxima. Rojaro, pemes o uva. Así que el próximo mes. Bueno, eso en grandes rasgos es una consulta básica. Ujú, sí. Y está bueno para los profesionales de la salud manejar esos términos. Saber cómo se siente, dónde le duele, qué le duele. Preguntas básicas. Básicas para que... Y también entender algo de las respuestas, saber que PUA es estómago, que acá es cabeza y muchos términos que hacen que sea más sencilla la comunicación paciente-médico en este caso. Buenísimo, me encantó la clase de hoy, Lili. La verdad Bueno, que muy útil, más para los profesionales de la salud que, bueno, sí, con esto del COVID fueron muy solicitados y muy bueno, solicitado y en contacto con muchísima gente. ujú. Y bueno, eso siempre va a existir. Así que está bueno aprender un poquito más. En TikTok te encontramos, ¿no? Con Sí, este tema del guaraní. sí, próximamente voy a subir estas plaquitas también, que porque son muy didácticas, muy prácticas. Sí, en TikTok es Lilia Guaraní, así me encuentran. ¿Como Eh, Lili? Lilia, Lilia, sí, de Liliana, Lilia Guaraní. guaraní. Actualmente está 6.500 seguidores más o Bien, menos, es todo un logro. vamos por más, ¿no? Sí, Eso demuestra el interés de la gente, sí. ¿no? Por el idioma, que cada vez es más. Sí, cada vez es más y me sorprende muchísimo que jóvenes, así chicas jóvenes, muchachos, a ellos les llama mucho la atención y todo el tiempo evocan recuerdos de su abuela, su Ujú. papá y dicen, ah, sí, mi abuelo, mi abuela me decía esto o hablaba guaraní o era de Paraguay o era del interior, cosas así, Yo así creo que que te conté, pero mis padres cuando querían hablar y que nosotros no sepamos de qué estaban hablando, hablaban entre ellos guaraní. sí, Y nosotros ahí no sabíamos nada. eso pasa y muy a menudo. Todavía se usa eso. Sí, pero lo que no con lo cual no cuentan los padres es que cuando uno es pequeñito, si se expone vez tras vez al escuchar el idioma, entiende igual. Va captando Sí, rápido. captando rapidísimo, porque la mente de los niños absorbe muchísimo, pueden aprender hasta 5 idiomas a la vez sin que haya confusiones. Así que imagínense, no contaban con eso, pero algunos por ahí si era, no era muy frecuente esos momentos, puede que se les escape a los niños, pero si es muy de seguido, sí o sí van captando, Va captando y van rápido. aprendiendo. Sí. Bueno, Lili, muchas gracias y bueno, hasta la clase que viene vamos a seguir aprendiendo. Dale, dale, dale. Ha sido un placer nuevamente, así que bueno, sí. Y ya es un clásico, ¿mandás la tanda? Ah, bueno, Sí, por favor. jaha, pausa, peja. Enseguida ite, oim, yuma penendive, clarisa, ja, peseita pejendu, umimbae y de provecho a pendebe guara.